Puedes abrir por favor en 1 de Juan, capítulo 3, recordando que el propósito de la carta es para que el lector o los lectores tuviéramos comunión con Él y con los que estarían con Él. Pero dice, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y dice, escribimos esto para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, se trata realmente de plenitud de gozo. Pero hay que tratar con algunos asuntos que realmente estorban o aniquilan realmente el gozo. Y no es nada más por conveniencia, sino porque reconocemos que lo que está mal sí necesita que lo podamos eliminar o rectificar. Entonces, 1 de Juan 3, y vamos a tomar desde el versículo 4, y la primera parte que vimos ahí, que ahora somos hijos de Dios, amados. Interesante, ¿no? O sea, que entonces no es automático, no éramos y ahora somos. Y es importante eso porque existen como nociones en el mundo secularmente que como que con un momento de fervor religioso, de inspiración, es que bueno, todos somos hijos de Dios. Y la Biblia es muy específica en eso, que no, y que no éramos y ahora somos, pero no todos somos. Entonces, parte del problema que tenemos también es que si todos estuviéramos de acuerdo de cómo caminar con Dios, cómo vivir con Dios y todo eso, aún así tendríamos problemas porque el problema lo traemos adentro. Pero entonces no es suficiente simplemente decir no voy a llevarme con gente que no crea en Dios, que no hayan entregado su vida a Dios. O sea, es bueno poner como esa marca, ¿no? De que eso es lo que busco, eso es lo que voy a exigir de los que me rodean, nada más que no lo puedo exigir bien de mí mismo. O sea, no he podido ser consistente. Entonces, mucho con eso es darnos cuenta que tenemos un problema aún con el pecado. Entonces, vamos a tomar desde el versículo 1 para ya retomar abajo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es una gran declaración. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, en mi vida, y creo que he podido observar eso en bastantes aparte, que empiezas inicialmente como que las cosas grotescas, por decir, son las que empiezas a quemar y a eliminar y todo eso. Que cualquiera se daría cuenta de eso, es lo más obvio para ti, entonces ya barrido y cepillado y lavado. El problema empieza cuando son cosas que tienen que ver con tus intenciones, tus motivos, cosas que no son aparentes. El fruto se hace aparente, pero realmente de inicio puedes andar años con problemas de envidia, de celos, de amargura, rencor, odio de plano, o sea, lujuria, codicia, y esas cosas están realmente, porque sí son intenciones en ti, están moviéndote en el camino, sí están afectándote y son corrientes que te jalan también. Entonces, y algo que hemos podido ver es que el cableado que tenemos, o sea, todos los conectores y todos los enchufes en nosotros, nuestros 5 sentidos, nuestra forma de vernos en el universo, estamos diseñados para vivir en este mundo, así, planeta Tierra. Estamos diseñados para eso. Entonces, cuando vas por la calle y están sacando pan del horno en una panadería, o sea, activa algo con nosotros. Entonces hay diferentes cosas, el olor del mar cuando llegas a la playa, y a esas cosas que estamos así, ¿no? Que algo bueno, o sea, hasta cuando llueve hay un tipo de microbio que está en el suelo que cuando se moja emite un olor, y entonces ese olor de tierra mojada
de un jardín, por ejemplo, es algo muy importante para nosotros. Y diría, ¿cómo permanece eso en nosotros cuando la mayoría vivimos donde si se moja algo por la lluvia es concreto? Entonces, cuando es eso, ¿por qué todavía eso es para nosotros algo? Entonces, eso habla de diseño, no nada más de costumbre. Entonces, otra vez, o sea, todo aquel que tiene esta esperanza de que cuando le veo, seré semejante a Él porque le veré como Él es. Entonces, mucho tratamos de entender ahora y entendemos en parte y en parte vemos, como dice en 1 Corintios 13. O sea, no hemos podido realmente captar todo. El infinito Dios, el eterno Dios, o sea, no es posible para nosotros captarlo en una mirada o en una conversación. Entonces, una eternidad apenas sería para poder decir estoy conociendo a Dios, pero el inicio ya lo tenemos. Por su palabra, por la obra que Él hace en nosotros, el inicio ya es nuestro. Pero entonces, ¿qué sigue? Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo y dices, ajá, sí, y no hemos podido como poner una velocidad o un calendario a eso, pero sí es algo, porque tus intenciones quizás no cambien. Lo más grotesco que hemos notado, o sea, que todo el mundo diría, bueno, si tú eres cristiano ya no eres así, ¿verdad? Entonces eso es lo que primero estamos quemando y destruyendo, eliminando. Pero otras cosas, nuestras intenciones en muchas cosas siguen como siempre. Entonces tenemos un problema porque sigue produciendo fruto en nuestra vida y ese fruto es para muerte. Entonces ahí está el problema del pecado. Sigue presente en mí. En parte las intenciones siguen sin mover, sin alterar. Sigo que las mismas cosas, o sea, puedes decir, bueno, yo ya como gluten free, pero pasa frente a una panadería y están sacando pan del horno y activa algo. O sea, tu cuerpo todavía aprecia pan caliente. Entonces, y todos sabemos que lo que te dan de panquecitos y tortas y cositas así que es con harina de avena y almendra y todo, es una abominación. O sea, tienes libertad de decir es una abominación eso. Que lo llamen pan, son croquetas. Okay. Y cuando lo llamas así, hasta no saben muy feo si son croquetas. Ok, entonces, viendo así, esa esperanza sí tiene algo en nosotros, sí es un motor que mueve algo en nuestra vida. El que tiene esa esperanza, no dice el que tiene miedo del infierno, el que tiene miedo de que Dios te exponga y te exhiba delante de todo el universo o algo así. No dice el que tiene miedo, sino el que tiene esa esperanza en Él, de verlo como Él es. Y eso es lo que empieza a mover las cosas en nuestra vida. Entonces, versículo 4, ya vamos a tratar con ese problema, el problema del pecado. Que decir, bueno, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y dices, o sea, es como antes con tu escopeta y le tienes que cargar así y tienes que hacer así. Entonces, así en tiempo de la revolución y luego le tienen que hacer eso y esperar y ¡puf! Así, o sea, pero como el otro ejército tiene las mismas armas, entonces pues así están. O sea, es una guerra como más pausada, pero entonces estamos así, pues espérame tantito. O sea, pero sentimos que lo que el mundo ofrece y lo que nuestra carne pide están de acuerdo con algo, es una balacera. Y yo estoy aquí con mi espérame tantito y ¡puf! Así. Y luego cargar otra vez. O sea, que así no vamos a ganar, así no vamos a avanzar. Pero sí vamos a avanzar. Porque dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Ahora, muy importante para nosotros, y eso parece como falsa doctrina para algunos. El que comete pecado infringe también la ley. Entonces dice, bueno, la corrección, o sea, cómo corregir eso de infraccionar la ley es no pecar, ¿ok? El problema que tratamos de hacer entonces, en lugar de ser santificados, es cumplir la ley.
Entonces decimos, como infraccioné la ley, entonces regreso y voy a cumplir esa ley. Y entonces es muy importante porque todo aquel que está bajo la ley está bajo maldición. ¿Ok? Gálatas lo explica en detalle. Lee la epístola de Gálatas y va a decir, oh, ¿ok? Pero es problema para nosotros porque decimos, no, entonces no obedecer. No, sí obedecer, pero no la ley escrita, la ley de Moisés. Y el problema es que todo el que está bajo la ley está bajo maldición, que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Romanos 8. Entonces vamos a ir viendo esto y abrirlo y desplegarlo un poco más, porque sí es importante para nosotros decir, bueno, entonces si no es obedecer la ley para ya no pecar, entonces ¿qué es lo que puedo hacer para ya no pecar? Y si te gustaría realmente ya no andar con mala conciencia y sintiéndote muy chafa y todo eso, y eso destruye tu gozo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, lo que Juan dice como propósito. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le conoció. Todo eso es, o sea, con eso ya te abres las venas, ¿no? Te avientas al tren, dices, no, todo este esfuerzo, toda esta fe, todo este verdadero y sincero deseo de agradar a Dios y simplemente no sirve de nada. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Está cada vez mejor, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero es importante ver eso. ¿Quién le tienta al diablo? O sea, ¿cuál es la tentación del diablo? Si él es el tentador, ¿no? Entonces, ¿quién es el tentador que viene a incitar al diablo a pecar? Con eso nos dijo algo, nos puso una clave. O sea, ¿de dónde viene todo eso a nuestra vida? Entonces, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces ya nos dijo dos cosas. Para esto apareció. ¿Ok? En versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados. ¿Qué es lo que Juan el Bautista le dice en Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios, lo ve a Jesús junto al río Jordán, y dice a los que estaban oyéndole a Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre. O sea, el propiciatorio en el tabernáculo sobre el arca y todo eso, y rociaban sangre. Y dice, veré la sangre. Entonces, eso cubre la acusación. Los mandamientos están dentro del arca y la tapa, el propiciatorio, es donde cae la sangre rociada. Y eso cubre la acusación de los mandamientos, pero no quita el pecado. Y eso era el problema y sigue siendo el problema para los judíos hasta el día de hoy, que no hay modo de quitar el pecado. Lo saben. Tratan de pecar menos. Cuando llega el día de expiación, cada año, como no hay altar, como no hay chivo expiatorio, como no hay sacerdocio, como no hay modo, el mecanismo que durante milenios tenían ya no existe. Entonces tratan de hacer un montón de buenas obras para tratar de mantener un balance. ¿Conoces a alguien más así? Que tratas de como compensar tu pecado con buenas obras, pero no quitas el pecado. Entonces todo el que está bajo la ley está bajo maldición y sientes la maldición, sientes la desesperación, el fastidio, el cansancio, la desconfianza y el miedo porque el pecado ahí está presente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ok, entonces, número 1, él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, el Cordero de Dios. Versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora, recordando que el diablo peca sin tentación. ¿Te das cuenta? El diablo peca sin tentación.
Entonces Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Entonces eso es importante para nosotros porque quiere decir que parte de mi problema con el pecado es que es muy aparte de tentación. O sea, el diablo va a estar encerrado 1000 años. Apocalipsis capítulo 19. Entonces, recordando eso, si él va a estar encerrado 1000 años, entonces, ¿y la gente ya no peca? ¿Ok? Entonces es importante ver eso. Los amilenialistas o postmilenialistas hablan de que el milenio, 1000 años del reino de Cristo en Jerusalén, es un símbolo nada más. El reino de Dios comenzó en la ascensión y el diablo fue atado y 1000 años es un decir. Pero entonces, si eso es el caso, si el diablo está atado, entonces tenemos que correr a los carceleros porque están muy dormidos. No está encerrado. O sea, entonces sí tenemos que ver que algo mueve las cosas en este mundo. Hay una inteligencia, hay una intención que mueve las naciones y los reyes y en tu colonia y demás. O sea, mueve algo. Pero muy aparte de eso, dentro de nosotros está la propensidad, sin tentación, para poder pecar. O sea, no necesito tentación. Entonces es muy importante para nosotros ver, ok, entonces, si Jesús vino para quitar el pecado y para deshacer las obras del diablo, cuando dijo consumado es, ¿a qué se refiere? Es importante ver eso entonces, si su obra es completa, pero no completamente en evidencia, ¿dónde estamos? Entonces hay un aspecto del pasado, un aspecto del presente y un aspecto del futuro en cuanto a la santificación, la justificación, el pecado, el quitar mi pecado, el destruir las obras del diablo, el conformarme a la imagen de su Hijo. Todo esto es un proceso que comenzó y Jesús dijo consumado es, y el efecto de esto sigue. Entonces cuando hay un terremoto, un sismo, al fondo del mar mueve, así la tierra se mueve o el fondo del mar se mueve, es piedra basáltica, entonces se mueve. Entonces eso crea una ola, o sea, el epicentro y la ola, como si una enorme piedra hubiera caído ahí, entonces hace una ola alrededor del epicentro y esa ola en el mar corre. ¿Okay? Y según la profundidad del mar y el alcance de la potencia del sismo, entonces es el tamaño y el alcance de la ola. Entonces sucede todo el tiempo, pero realmente no afecta. De vez en cuando está suficientemente cercano a las costas que sí es un desastre. Entonces pensando en eso, cuando Jesús hace eso, ¡pum!, consumado es. El efecto, o sea, nomás golpeó una vez. Fue crucificado una vez y resucitó una vez y se ha sentado a la diestra del Padre una vez. Entonces el efecto de eso sigue y está llegando más lejos. Y lo primero pues fue como en el día de Pentecostés y los primeros capítulos del libro de Hechos. O sea, el efecto fue un cataclismo en el reino de Satanás, en el príncipe de la potestad del aire, y el efecto en el primer siglo. En lo que fue, y el segundo siglo, el tercer siglo después de Cristo, o sea, el efecto en el mundo fue enorme y muy impactado y muy visual. Ahora nosotros vivimos a 2000 años de distancia de ese evento, pero también algo que está sucediendo es que cada vez que Dios aterriza su verdad en tu vida y tú crees, ¡pum!, otra vez golpeó el fondo del mar. Y entonces algo cambia, entonces tu vida empieza a cambiar y es un proceso que del momento de creer y recibir perdón y el Hijo de Dios llega a tu corazón clamando Abba Padre y nos da su Espíritu y el Espíritu nos coloca en el cuerpo de Cristo. Entonces de ese momento, ¡pum!, consumado es, y el efecto se va conociendo. Entonces hay aspectos en mi vida y tu vida de carácter, de costumbres, etcétera, que están como lejos del epicentro y la ola tarda en llegar.
Y las primeras cosas son destruidas rápido. O sea, tu modo de hablar, o porque en el trabajo robas o algo así. O sea, cosas así muy evidentes, muy escandalosas, como que esas quedan barridas rápido. Y otras cosas están retiradas del punto del epicentro, pero el agua va a llegar. Okay, entonces, viendo así, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, es un proceso de que el impacto de la muerte y resurrección de Jesús empiece a invadir y tomar más y más espacio en mi vida. Ok, entonces, y luego dice versículo 6, y con eso dices, no, pues entonces, descalificado. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Sí. El problema es permanecer. Entonces, ¿qué dice Jesús? Permaneced en mí y mi palabra en vosotros. Como el pámpano, separado de la vid, no puede hacer nada. Tiene que llevar fruto, orgánicamente relacionado con la vid. O sea, no puede estar arrimado, sino realmente parte de la vid, permaneciendo. O sea, entonces permanecer en Cristo es como la rama permanece en el árbol. Ahora, el nido de un pájaro puede permanecer en el árbol, pero no es parte del árbol. Inclusive van a nacer los pollitos de alguna ave, van a nacer en el nido, pero tampoco son parte del árbol, simplemente es un nido puesto en el árbol. Y si tu vida o tu persona o tu forma de ser realmente estás como en el árbol, pero no eres parte del árbol, necesitas corregir eso. Necesitas metanoia, arrepentimiento. Necesitas cambiar tu forma de pensar, renovar tu entendimiento y dar vuelta a tu vida y decir, ok, entonces no voy a estar simplemente como arrimado a Cristo o apegado a Cristo, sino ser parte de Él, como la rama es parte del árbol y por eso da fruto. Entonces tengo un limón en maceta, es un limón enano y está cargadísimo de limones. Y ahora, ¿qué va a suceder si simplemente arrimo una rama por ahí y la amarro y la pongo ahí? Tiene hojas y todo eso y la pongo ahí, pero vamos a decir es de un naranjo o es de un ciruelo o es de un manzano, pero lo pongo ahí y nada más está en el árbol y yo quiero que dé fruto. El problema es que nunca va a poder dar fruto esa rama porque no recibe vida. O sea, no es parte del árbol. Entonces tienes que ver esto. Y lo que pasa es que muchas veces queremos nosotros estar en la sombra del árbol. Queremos que las abejas vengan a vernos como si tuviéramos flores de limón o algo así. Queremos todo eso, la apariencia y hasta, vamos a decir, el marco social de estar en el árbol. Pero estamos secándonos. Y como esa rama, poco a poco sus hojas se marchitan, se caen, nunca va a producir fruto y todo. Y necesitas verte sinceramente, decir, ¿es lo que me pasa? ¿Que realmente estoy simplemente arrimado? O sea, vengo aquí porque me traen. Eres un adulto. Entonces deja de poner esos pretextos. O sea, ¿es lo que me pasa? Entonces hoy podrías dar vuelta a eso y decir, ok, Señor, tú ganas. Entiendo, lo que pasa es que estoy tratando de ser parte del árbol sin ser parte del árbol. Y la rama de mi limón, si se podara, ¿con qué se puede unir? O sea, la rama no puede decir, ay, me caí del árbol, ay, ya no soy parte del árbol. O sea, ¿qué es lo que remedia esa situación? Tiene que llegar Jaime, y Jaime tiene que llegar y cortar un poco esto y poner esto y una hormona de crecimiento y eso, y poner esto contra microbios y todo eso, a ver si, ¿ok? Lo pueden venir a injertar, pero la rama no puede. Alguien lo tiene que hacer. Por eso en Colosenses 2 es llamado la circuncisión no hecha con mano. Hay un aspecto en eso que puedes estar lleno del deseo, lleno de la convicción de hacerlo, pero necesitas que manos, pero no las tuyas, porque eres una rama de un limón y no tienes manos. O sea, tú no puedes hacerlo.
Entonces, permanecer no es simplemente como la rama está así, agarrada, sino que ahí está y ahí está creciendo. Es parte orgánica del árbol y tú tienes que hacerlo así, decir: Dios, entonces eso es lo que quiero. Necesito ser parte de Jesucristo, necesito que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Yo puedo estar aquí pereciendo, pero no puedo cambiar eso. No puedo corregir el problema. Entonces, número uno, necesitas estar en Cristo, en el árbol, como la rama es parte. Entonces, si eso checa, entonces eso es bueno, porque sin eso, separados de mí, nada podéis hacer, dice Jesús, Juan capítulo 15. Ok, entonces, pero vamos a leer esto otra vez, porque de repente estás... bueno, porque eso de que todo aquel que permanece en él no peca, pues sí, checa tu propia historia. Cuando estás permaneciendo en él no pecas, ¿sí o no? Es a todo dar. El problema ha sido ser consistente, mejorar eso, quererlo más, aprender, o sea, cooperar mejor con Dios en el proceso de crecer y llevar fruto. Entonces, pero realmente, o sea, en lo que estamos hablando de acciones o pensamientos pecaminosas, o sea, no, permanecer es la de ahí, es a todo dar. ¿Y cómo hacerlo? Ok, entonces, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, eso no es que no peca una sola vez, sino no, el griego en presente indicativo es como que no anda pecando. Okay, es la idea mucho más amplia. No peca. Todo aquel que peca o todo el que anda pecando no le ha visto ni le ha conocido. Entonces sí es una cuestión de convicción. No es simplemente, pues la Biblia lo dice y así, y ya leí Spurgeon, ya leí Billy Graham, ya leí Chuck Smith y todos concuerdan, entonces esto lo entiendo y lo acepto y es la verdad, sí. Entonces no, o sea, ¿por qué dice no le ha visto? Entonces sí estamos hablando de un nivel de convicción y convencimiento acerca de tu necesidad y lo que Dios es y hace, que solo Dios podría darte eso, porque ¿quién puede simplemente mover una cortina y ver a Dios? Si Dios no se revela a nosotros, entonces no le ha visto, es un decir de Juan, porque él sí lo había visto, pero los demás pues ya chupamos faros, no. Entonces, ¿a qué se refiere? A ese nivel de convicción. Como cuando estamos hablando y estás diciendo, mira, y es esto, y dices, ya te entendí. Pero yo lo veo en tus ojos. Cuando yo voy explicando y de repente tus ojos hacen así como que algo viste. Pero ¿qué estás? O sea, me estás mirando a mí, de repente tus ojos, ¿apenas me viste? No, me estás mirando, estoy explicando, de repente haces así, ya te entendí. Eso es lo que necesitamos de Dios. Ya entendí. Y puedes pedir eso porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al conocimiento de Él, y necesitamos para eso metanoia, arrepentimiento. Entonces puedes decir, Dios, convénceme. Y no es un reto, no es un desafío, no es un reproche, sino Dios, convénceme. Llévame a un nivel de convencimiento y convicción, como si te viera. Porque todo el que tiene esta esperanza de verle se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces realmente eso, quiero la realidad como si Juan, como si Pablo, como si Pedro, como Mateo, Felipe o Andrés. Si quiero eso, María Magdalena, quiero como el convencimiento. Cristo vive. Cristo Jesús murió por mis pecados, al tercer día resucitó y lo vieron y lo tocaron y le escucharon y comió con ellos y varias veces se presentó y anduvieron hasta acostumbrándose a la idea, 40 días, 6 semanas para estar como que pues sí, de plano Jesús ha resucitado y ascendió a los cielos y se ha sentado al trono en el trono de Dios. Entonces envía el Espíritu Santo sobre la iglesia y lo sabían y lo veían y podían ver la diferencia. ¿Por qué estás pensando que tú y yo no podemos
ver la diferencia. No podemos contar con lo que ellos contaron si está en la Biblia. Entonces es importante para nosotros decir, sí, Señor, convénceme. Llévame a un nivel de convicción que es como si te hubiera visto en el huerto junto al sepulcro. Si te hubiera visto la cicatriz, como si te hubiera visto, pero llévame esa convicción. Yo no lo he visto, tú no lo has visto, pero nos puede llevar a ese punto de que ya está, eso no me lo quitan. Y eso es lo que te ayuda a permanecer, porque, como que no, cantamos hace rato, y no vacilar. No estar así y luego así, y no es, conozco un buen de creyentes sinceros, pero pelean todo el tiempo tratando de no tomar vacaciones. Un amigo, gran amigo por muchos años, en el principio eso es lo que hacía, iba más o menos bien 4, 5, 6 meses, y luego tenía que tomar un mes de vacaciones de ser cristiano. Y así como la marrana, vuelve a revocarse. Y hasta le dije, ¿has visto eso? Y dice, ay, y pum, como que le cayó un 20. Yo no soy marrana, no, qué mal te viene el lodo, qué mal te queda. Se queda así. Entonces, ¿qué hago? Quiero caminar con el Señor, quiero agradarle, quiero vivir para Él y todo, pero llega un punto que necesito, es como estar nadando contra la corriente, y por un rato, ya no puedo, estoy cansado y la corriente me lleva otra vez, entonces siempre estoy perdiendo lo poco que gano con tanto esfuerzo. Y digo, bueno, sí, pero todo el que está bajo la ley está bajo maldición. Es muy cansado vivir en santidad en tu propio poder. Es muy cansado. Ok, entonces, ¿qué? Y si puedes decir, Señor, cambia mis deseos, cambia mis intenciones, obra en mí. Pero y Él va a decir, ok, firma aquí. Es una responsiva. Estoy de acuerdo que Dios haga lo que sea en mí para conformarme a la imagen de su Hijo, porque Él es bendito. Él es santo, Él es el más hermoso entre 10,000. Que yo quiero ser como Jesús, conste. Entonces, que sí, y todos estamos de acuerdo. Vamos a hacer una prueba. Haz así con tus dedos. 1, 2, 3. A ver si podemos. 1, 2, 3. Como si tuvieras así las Infinity Stones aquí en tu guante. Y haces esto y ya el mundo va a ser como tú dices. A ver, 1, 2, 3. Si pudieras ver tu vida cambiada así, ¿lo harías? Pero sabiendo que cosas que realmente estás enamorado se van a desaparecer. Ídolos que tienes hasta en un baúl, ídolos Dios los va a destruir. ¿Sí? A la de 3, tus ídolos, adiós. No, al infierno. 1, 2, 3. ¿Lo harías? Y dices, déjame pensar. Sí, pero, te empiezas a tomar un inventario de qué es lo que eso realmente representa. Ya no hablar así, ya no pensar así, ya no andar de flojo, ya no hacer así, ya no ser criticón, ya no ser un angelito. Es que me caen regordos. Ay, ¿cómo? Estás así, es una batalla. Entonces, pero te das cuenta que eso ya no es el diablo, ni siquiera es el mundo, eres tú. Pero piensa que en el punto decisivo, donde realmente eso se decide, eres tú. Entonces no tienes que convencerle o aprender taekwondo y debilitar al diablo, dejarlo noqueado para que te deje en paz. No tienes que encerrarte en un claustro, en un convento y solo música cristiana o algo así. No tienes que hacer eso porque tú eres el problema. Y si puedes vencer esto, el diablo no tiene tanta consecuencia, el mundo no tiene tanta consecuencia. Si puedo resolver esto. Y el tenor de lo que está diciendo es que sí,
que sí puedo. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces el nivel, o sea, el cuadro de qué es vivir en justicia es Jesucristo. No que tú seas mejor que aquel, o sea, andar comparándonos y midiéndonos unos con otros, sino frente a Jesús. Y cuando yo estoy contemplando quién es Jesucristo y cómo es Jesucristo, eso ocupa mi mente. Y fíjate, ya no ando así con tonterías, permaneciendo en Él. Pero dices, entonces, ¿cómo que meditación? ¿Es como alinear mis chakras? No tienes, para empezar, no tienes chakras, pero bueno. Te engañaron. Necesito andar en la luz, porque Él es luz. Y todo el que ama la verdad viene a la luz. Entonces, o sea, esos comentarios nos tienen que estar ya saturando y así. Todo el que ama la verdad viene a la luz. Entonces el que no viene a la luz es porque no ama la verdad. Y si no amas la verdad, ¿qué amas? Mentiras. Y el mundo te ha dado mentiras y la escuela oficial te ha dado mentiras y cine y música y pensamiento popular y filósofos y cuánta cosa te han dado muchas mentiras. Y has aceptado posturas y conceptos y definiciones que no son verdad. Y parte de eso es darnos cuenta, eso es mentira, fuera, nada que ver conmigo. Esto también es mentira, nada que ver conmigo. Y empezar a andar en la verdad, y eso es venir a la luz también. Entonces el que ama la verdad viene a la luz. Y luego tus obras pueden lucir en la luz porque son de acuerdo con la verdad y de acuerdo con la luz. Entonces de acuerdo con la justicia de Jesucristo, y eso ya es progreso, eso es fruto. No vas tan mal en tan poquito tiempo. Piensa. Entonces, el que practica, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso, el que no ama la verdad y no ama la luz, ¿ok? El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y por eso cuando vamos a hacer un evento, ¿qué será? En el Estadio Azteca, ¿no? Y vamos a vender boletos, llenar el Estadio Azteca de cristianos y poner un concierto cristiano. En cierto momento vamos a reprender espíritus malos que dominan la ciudad. ¿Cómo está la Ciudad de México? Cuando hablamos de espíritu de ¿qué? Avaricia, huye. Cuando hablamos de eso, la avaricia no es un espíritu, no es una personalidad. Entonces no puedes reprender. Es como ir otra vez a mi limón en mi patio, y ahí está en la maceta, ahí está el limón, y reprender el limón que ya está casi maduro en mi árbol. ¡Limón, fuera! Es un fruto. No es una personalidad, pero si mi perro está haciendo feo, digo, sáquese. El perro sí, es una personalidad y obedece cuando le reprendo, ¿ok? Entonces, pero ves que eso y nos entretiene y nos distrae, reprendiendo algo que es para arrepentirme, no es ahuyentarlo. Necesito arrepentirme, metanoia, cambiar lo que pienso acerca de la avaricia. ¿Pero el dinero hace falta? Claro que sí. ¿Quién dice que no? Sí hace falta, pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es la verdad. Entonces puedo estar caminando en esa verdad y caminar en la luz y que se vea que Dios está a cargo de mi vida. Entonces puedo hacer eso, o puedo simplemente seguir la regla que el mundo mentirosamente me enseñó, que tengo que conseguir yo el dinero que me haga falta. ¿Sí me explico? Entonces, mientras estás ocupado con eso,
O sea, tus recursos están comprometidos y no estás libre para ocupar tu creatividad y tu pensamiento en otra cosa. Y Dios realmente nos está llamando a gozo, que vuestro gozo sea cumplido. Y si podemos captar estas cosas, realmente quitamos muchos estorbos y empiezas a decir, Dios es bueno. Dios es bueno para conmigo. No debe ser tan bueno conmigo porque soy mala onda. Y mal agradecido porque Dios es bueno conmigo, porque ha sido fiel conmigo. Si yo no he sido fiel con Él, si yo no he sido buena onda con Él, si yo no soy generoso con Él, porque Él es generoso conmigo. ¿Y no quisieras mejor vivir en ese cuadro? Es decir, Dios está a cargo de mi vida, Dios está guiándome, Dios está redarguyéndome, Dios me está instruyendo en sus caminos, Dios me está llenando de su espíritu, Dios me está llenando de paz, Dios me está llenando de gozo, Dios me fortalece. ¿No quisieras eso? En lugar de eso andamos así. Sí, con la ayuda de Dios, hermana, sí, ahí vamos, con la ayuda de Dios. O sea, el sufrimiento es real. Pero como que a veces adoptamos eso como una cubierta. Que mi aflicción es mi pretexto. Ok, entonces, todo aquel que es nacido de Dios, versículo 9, no practica el pecado. Por eso te sientes tan gacho ahora como cristiano. Lo que antes ni siquiera pensabas, ahora sí y no, yo tengo la culpa. ¿Cuándo te he dicho que, bueno, una que otra vez sí he reprendido ciertos pecados? Pero realmente ¿yo qué? Tú te sientes mal porque te sientes mal, y eso es el aviso de que hay vida nueva en ti, porque esa vida nueva no está a gusto en las tinieblas, no está a gusto en la mentira, no está a gusto sino frente a Dios, cumpliendo el diseño y el propósito de Dios en su vida. Entonces, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Eso es griego del primer siglo para decir el ADN de Dios. Su ADN va a dar vida, va a producir algo. Como una semilla en tierra va a producir algo. Entonces, esto permanece en nosotros. Entonces, de Dios está la cosa más que segura. Dios pone lo necesario para que haya fruto, para que haya nueva vida. Dios lo pone. Dios, así Cristo se hace uno de nosotros, hombre, para que podamos estar unidos a Él, orgánicamente parte de Él, como el pámpano es parte de la vid, como la rama es parte del árbol. Entonces, o sea, Él ha hecho y cruzado infinita distancia entre Dios y el hombre para ser uno de nosotros y que podamos participar de Él y realmente tener esto. Entonces, la simiente de Dios permanece en Él, no puede pecar, o sea, no puedes andar pecando porque es nacido de Dios. Entonces ahora es momento de decir, bueno, entonces, ¿es que estoy endurecido y por eso no me afecta cuando estoy así? ¿O es porque nunca he nacido de nuevo y por eso no me afecta cuando estoy así? Es importante, tú sincérate contigo mismo, o sea, tú tienes que sincerarte y decir, bueno, de Dios ahora sí, sin pretextos, sin presumir y todo. Necesito nacer de nuevo. Eso, o sea, todo este esfuerzo no ha sumado a casi nada porque necesito nacer de nuevo. No tengo nueva vida, no tengo lo que es tuyo. Entonces, ve convenciéndome, Señor, ve llevándome a un nivel de convicción como si yo te viera. O sea, ya no cabe duda. Ve llevándome a esto y ve podando las ramas que no producen fruto. Hazme permanecer en ti. Convénceme que no hay vida fuera de ti. Convénceme de eso. Ahora, puede ser horrible la respuesta de inicio, porque Dios te empieza a convencer y estás, horror al crimen. O sea, no puedo sobrevivir eso. ¿Qué está pasando? Oren por mí. Y siguen orando por ti. Dios sigue haciendo su voluntad de ti, sigue siendo horrible. Sí.
pediste nueva vida. Sí saben que ahora con medicina moderna se puede monitorear cómo va el bebé en el parto, pero realmente nadie se preocupa de él. La gritona es la que llama la atención. Nadie está diciendo, cállese mejor, pues el bebé se va a asustar, señora. O sea, nadie se preocupa de que el bebé se asuste con una madre tan gritona y paniqueada como está. Así, ella está viviendo una realidad de dar a luz. Y en el diseño de Dios, parte del proceso de las contracciones están estimulando el sistema circulatorio del bebé. Eso está haciendo para que sus pulmones y todo, a la hora de que ya chille y todo, ya sea parte de nuestra familia. Entonces, es lo que tiene que suceder para que el niño nazca. Y si es por cesárea, también duele. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, vamos a ver 3 cosas muy rápido acerca del pecado y qué es lo que Dios ya ha hecho. Vamos a ir, por favor, a Romanos capítulo 8. Brevemente hicimos mención en el principio. Romanos 8. Ya vimos que Él apareció para quitar el pecado y Él apareció para deshacer las obras del diablo. Ahora también necesitamos captar que Él trató con el poder del pecado, porque es un poder, es algo, influye. O sea, es muy difícil gobernarte tú, así, gobernarte tú solo, cuando hay tanta corriente y tanta influencia. Entonces el poder del pecado. Y dice Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Y si andas bajo la ley, andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Otra vez, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué? Me ha librado del poder del pecado. Y dices, pero hay pecado en mi vida todavía, Jaime, ¿cómo? Ahí llegamos. Entonces, sí, pero ves, Él ya truncó eso. Y dice cómo, porque lo que era imposible para la ley, por eso tratar de ser santo guardando la ley no funciona. Dice, lo que era imposible para la ley. Entonces estás tratando de lograr santidad en tu vida guardando la ley y no la vas a hacer. Entonces hay un movimiento mesiánico en México y adoptan nombres en hebreo y toda la cosa, y shambhala, y oran en hebreo y dejan sus barbas, y pobre algunos del altiplano con su barba polaca, una por acá, una por acá y así. O sea, tratando de ser judíos cuando los judíos en milenios no han podido lograrlo. Pero dicen, sí, pero enfermedad mental es seguir haciendo lo mismo pensando que esta vez va a ser diferente. Entonces vamos a seguir esforzándonos, y la Biblia dice, lo que era imposible para la ley, porque por cuanto era débil por la carne. La ley es buena y es santa, pero la carne no cumple. Entonces era débil por la carne. Entonces tú en tu esfuerzo, Dios no te va a ayudar a contradecir su palabra. Entonces vas a tener que hacerlo como Él dice. Y puedes decir, entonces voy a hacerme fuerte. Ándale. Aquí vamos con palomitas a estar mirando cómo fracasas. Porque ya lo intentamos también. Era débil por la carne la ley. Depende de mí. Entonces va a ser un fracaso. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces necesito ver eso. Dios hizo por mí lo que yo no iba a poder hacer, morir por el pecado.
Porque si muero por el pecado, la justicia de Dios ya queda satisfecha, pero yo estoy muerto. Y ahí queda. ¿Ok? Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nosotros ni para nosotros, sino en nosotros. Por eso, separados de mí nada podéis hacer. Es cuestión de fruto, no de fabricación. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, por eso es un problema. Hay denominaciones y movimientos que la mujer tiene que usar siempre falda, que no enseñar pierna y todo eso. Los hombres pueden andar como quieren, pero las mujeres así como que sujetas porque nos incitan a pecar. Entonces, o sea, es algo raro. Entonces, todo está fijando eso, todos están midiendo, juzgando, todos están comparando falda con falda, modo con modo, amén, gloria a Dios, con amén, gloria a Dios, tiene gente de mejor tono de aflicción en su voz cuando lo dice, o sea, todo eso, y digo, pero se están ocupando de la carne, de quién peca más y quién peca menos, no de Jesús, nuestro Salvador, sino de todos los que no son como Él. Y créeme, si pongo mi cámara frente a algo y pico el botón, va a tomar foto de lo que yo le estoy punteando. Y la imagen que se produce dentro de esa cámara va a ser lo que el lente está mirando. Si yo volteo mi lente hacia Jesús y pico el botón, la imagen reproducida va a ser lo que el lente estaba mirando. Entonces, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, queda claro, Dios me libró del poder del pecado, pero el pecado sigue aún presente en mi vida. Tenemos que ir a otra cosa para ver esto. Vamos a capítulo 6. Romanos 6, versículo 20, recordando eso, destruyó el poder del pecado en mi vida. Entonces, Romanos 6, 20, porque cuando erais esclavos del pecado, éramos. Y tienes que suspirar y tienes que orar y tienes que pedirle a Dios que eso, ya no soy esclavo del pecado. Confieso, era esclavo del pecado, pero ya no lo soy. Y es enteramente por su obra. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Solo puedo servir a uno. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, destruyó el poder del pecado y eso permite que sirva de corazón a otro Señor. Ya no soy esclavo del pecado, pero también permite fruto que es de vida, no de muerte. Entonces vamos a Romanos 7, la desesperación que Pablo expresa y todos como que nos identificamos ahí. Romanos 7, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, y por eso querer sacar santidad de tu carne es una pérdida de tiempo, porque en ti, esto es en tu carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y así mi amigo, queriendo hacer bien y hasta llegar a estar exhausto, y ya pedía esquina y un mes de vacaciones, y a ir a perderse. Yo digo, oye, voy a hablar como predicador pentecostés, pero si Cristo viene en ese mes de vacaciones, ¿dónde quedas?
O sea, ¿cómo está la cosa? O sea, qué rara relación estás llevando con Dios, ¿eh? O sea, ¿quién entiende si amas a Dios o no amas a Dios? ¿Quién que amas la luz o no amas la luz? Porque se ve que extrañas, como marinero que está en alta mar todo el año y llega a puerto y extrañaba estar en tierra firme y se desquita. Entonces, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque si hago el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y no dice moraba, mora. Es una realidad de vivir con eso y que a quién le cedo, a quién le hago caso en esto. Por eso cuando decimos, no es una religión, es una relación, es muy verdad. Pero a veces tenemos que poner como una advertencia para el usuario. Una relación es mucho más complicada que una religión. Porque los ídolos que ellos tienen ojos y no ven, oídos tienen, no oyen, manos tienen y no palpan, o sea, tienen boca y no hablan. Entonces, una religión no produce nada, pero da la apariencia de estar bien. Una relación es inversión en el otro, pero en el caso de Dios Él también invierte en mí, me da promesas, me da advertencias, me da instrucción, me da historia, me da mucha sustancia en su palabra, me da su presencia, me da perdón, me da consuelo, me regala a sí mismo. Entonces, y anda jactándose a todo el universo de que soy su hijo porque Cristo murió por mí. Entonces estamos bastante bien en esta relación, pero es inversión para nosotros. Entonces, yo queriendo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros y es para muchos, es conectar lo que es estar aquí 2 horas el domingo y hacer que eso se extienda a toda tu semana, ¿sí o no? Porque aquí todo queda claro, aquí dice sí, tienes razón, sí, estoy de acuerdo, ya no voy a discutirlo, sí, tienes razón, Dios perdóname, Dios lávame más y más, Dios acompáñame en mi camino y todo eso. Y luego aquí nomás si das vuelta en la esquina y alguien te hace una grosería en el tráfico y ya se perdió. Y todavía no se pone el sol en domingo, ya estás fuera. O habrá otro modo de vivir. Entonces, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y había un reino en la antigüedad, y Pablo está haciendo una referencia indirecta a esto, de que un homicida, o sea, su castigo era, tomaban el cadáver, su víctima, y lo amarraban mano a mano, pecho a pecho, pie con pie, cuello con cuello, y te está mirando tu víctima. Entonces empieza a escurrir líquidos, olor, o sea, el olor de muerte de tu víctima. O sea, no tenía mucho problema de asesinatos porque nadie quería arriesgarse el castigo. O sea, 20 años en la cárcel, sí, pago 40 en la cárcel, pero no me hagan eso. Al rato los gusanos, al rato gangrenoso, tu carne, al rato los gusanos te comen a ti. O sea, te pudres junto con tu víctima. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nadie. Es tu castigo. Ok, Colosenses 2. Cuando empiezas a verte en esa situación y considerarte en estas circunstancias, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Necesitas dar gracias a Dios porque ya lo hizo. O sea, el colgado en la cruz, el Salmo 22, pudo contar todos sus huesos porque se van zafando.
En la agonía, los órganos, todo se va apagando. En la agonía, así entonces se zafa de sus hombros, de sus codos, así. Aquí están los clavos. Tiene que jalar esto para poder respirar, porque sus pulmones se están llenando de líquido. Así, lo que cuesta el corazón ya no late igual, porque los pulmones están hinchados, hay líquido alrededor de los pulmones y el corazón. Es agonía y todo eso, y puede sentir cómo se va desgarrando aquí. Puede empujar contra los clavos con los pies, pero igual. O sea, todo esto así nomás para decir: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y no hubo respuesta. Entonces necesitamos ver eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Jesús no tuvo respuesta. Y eso es importante para nosotros. Colosenses 2. Versículo 11. En Él, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Lo que tú no puedes hacer. Nadie te lo puede hacer. ¿Viene de Dios o no viene? Entonces, con circuncisión no hecha a mano, a echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Entonces, echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, y lo hace equivalente a la crucifixión. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, todos los mandamientos. Otra vez el arca del propiciatorio, anulando eso, no nada más cubriendo, anulando. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero ¿quién fue clavado en la cruz? Jesús. Al que no conoció el pecado, lo hizo pecado y lo clavó a la cruz, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Dime, ¿qué parte vas a poder hacer en esto? En la mayoría vas a ser receptor nada más de algo que nunca pudiste hacer, pero un receptor agradecido. Tenemos que captar eso, decir, ok, sí, pero estoy consciente. Y un hombre que se acuerda y que está consciente puede ser un hombre agradecido. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el diablo no tiene un tentador, pero sí es tentador él. Y aunque el diablo dejara de existir, yo tendría lucha contra el pecado en mi vida todavía. Pero exhibió públicamente al diablo y las potestades y principados. Exhibió públicamente mi pecado castigado, Jesús clavado en la cruz. Destruyó el poder del pecado. Está tratando con la presencia del pecado y la paga del pecado, la muerte. Y vamos por último, por favor. Otra vez, 1 de Juan, capítulo 3. Y los primeros versículos en este capítulo ya suenan mucho más fuerte. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ya quedó manifestado lo que éramos. Y Dios lo clavó en la cruz. ¿Sí captas? Pero lo que hemos de ser, pasado y ahora el futuro. Pero sabemos en el presente que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces en el presente estoy mirando un futuro que no es incierto, es cierto, es preciso, es sólido, es palpable ese futuro, pero no lo alcanzo todavía. Pero puedo estar contemplando ese futuro y saludarlo de lejos. Y dice, le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ahora entiendes esta esperanza? Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por todo este calor, que con todo no iguala lo que era la carpa hace años. Y quien se acuerda da gracias hoy. Y te damos gracias, Señor, porque abriendo tu palabra hay un soplo de frescura en nuestra vida, recordándonos, reubicándonos, Señor, y fortaleciendo nuestro ánimo. Y Señor, yo te pido por la persona que se siente tan asquerosa, tan chafa, tan incongruente e inconsistente. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea una ancla en su vida, que le avientes la cuerda, que no se ahogue en su propio fracaso, que le des vida, Señor, vida en Cristo. Yo te pido, Señor, también por aquellos que se sienten muy cansados y sí están esperando tu fruto en su vida, pero se sienten muy cansados de velar eso. Que igual, Señor, todo el que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro, y lo veremos. Veremos a Jesús como Él es. Y no hay otra cosa más grande para nosotros. Y Señor, te pido para los que andan como entre dos deseos, entre dos señores, entre dos mundos, y no han podido definir, Señor, que a cada uno le lleves a un punto de convencimiento y un nivel de convicción, como si te viera. Ya no hay discusión, solo hay que caminar. Entonces, Señor, yo te pido que extiendas tu mano a cada uno de nosotros, que hagas tu voluntad, Señor, que reveles la verdad, que resplandezca tu luz para que caminemos en ella, Señor, porque amamos la verdad. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.